Buenos días con todos. A continuación vamos a presentar el AMEP de nuestro proyecto QFD. Los integrantes del equipo son Diego Murillo, Carlos Llanes y Carla Pavón. Nuestro proyecto QFD consistió en la creación de una aplicación que sirve para poner en arriendo habitaciones que se tengan disponibles o en caso de buscar vivienda poder arrendarlas. La metodología para la creación de este AMEP consiste de 5 pasos. El primero es la definición de la estructura. En este paso se identifica todo elemento del sistema o proceso, es decir, se define la estructura. El siguiente es el análisis de funciones o requerimientos. En este caso se incluyen las funciones de los elementos del sistema y se genera una relación o conexión de funciones. El paso que sigue es el análisis del error o falla, que busca los posibles errores de cada función o requerimiento. El siguiente es el análisis de riesgos. Este se da llenando el formato de la MEP y realizando un análisis actual. Se incluyen las acciones correctivas para la disminución de errores potenciales. Y finalmente la optimización, que consiste en el seguimiento de acciones correctivas y contramedidas. También es necesario para generar este AMEP seguir unos cuantos pasos. El primero es elaborar un diagrama de flujo general. En nuestro caso, ya que creamos una aplicación, se realiza primero el diagrama de flujo del proceso, donde empieza por el diseño de la app, luego por la programación y finalmente con la verificación. Aquí se pueden ver las fuentes de variación. En el caso del diseño de la app, las fuentes de variación es la idea principal para la aplicación, las necesidades a cumplir por la app y la matriz QFD. Fuentes de variación. En programación se ve la experiencia del programador, la computadora, el software o programa a utilizar. En verificación se ve la funcionalidad en sistema Android o dispositivo móvil utilizado. Ahora, los entregables para esta fuente de variación en el diseño de la app es las características y requisitos y diseños de la aplicación. Como resultado de la programación se tiene la versión final, la versión inicial y funcional de la aplicación, y en la verificación se tiene la aprobación por supervisión y distribución de la aplicación. A continuación se realiza un diagrama de flujo detallado del proceso, donde se tienen las operaciones que ya se describieron en el diagrama de flujo, que son diseño, programación y verificación. Se escriben las actividades y se escriben los entregables. En las actividades son los elementos del trabajo y en los entregables se ven los requisitos de cada elemento. Por ejemplo, en diseño tenemos definir boceto para el diseño visual. ¿Qué requisito necesita este elemento? Es un diseño, colores, logo y estructura de la aplicación. En cuanto a actividades, otra actividad está establecer la funcionalidad. Con un requisito de este elemento es plantear la capacidad y función de la aplicación. Sigue realizar la matriz QFD, donde se definen los estándares de calidad a cumplir con la aplicación. En cuanto a programación, una de las actividades es escoger el computador. Un requisito de este elemento es que tenga una memoria RAM mínima de 8 GB y un procesador i7. También otro elemento de la programación está seleccionar el lenguaje de programación, que sea un lenguaje funcional y compatible con Android. El siguiente es codificar y validar el algoritmo. Un algoritmo que esté ejecutable. Y en verificación se encuentra descargar la app en dispositivo móvil. Un requisito es que sea compatible con sistemas Android. Otra actividad es verificar detalles visuales, como logos, colores y gráficos escogidos por el creador. También consta de revisar la funcionalidad, donde un requisito es el funcionamiento fluido, interfaz con Gmail y capacidad de subir archivos. El que sigue es arreglar errores, donde se necesita una aprobación de la aplicación. Y finalmente distribuir la aplicación, que como requisito tiene archivo con las actualizaciones hechas. A continuación, yo voy a explicar de cómo se aplicó AMEF en What is My Room.
AMEF consiste en una matriz la cual se va llenando según las especificaciones que se necesitan. Comenzamos con la etapa del proceso de los requerimientos. Esto abarca cuál es el proceso que se sigue en la creación de Where is my roomie. Es decir, el flujo anterior nos sirve para poder definir cuáles son los procesos que se va a evaluar en AMEF. El modo de falla potencial. Esto nos indica cuál sería la falla potencial que podría existir dentro de este proceso. El efecto potencial de la falla. ¿Cuál sería la consecuencia de que esta falla se encuentre en el proceso y qué efectos podría tener dentro del proceso en sí? Tenemos la severidad, lo cual nos dice qué tan grave es el problema dentro del proceso. Esta severidad se evalúa según las tablas que se nos proporcionaron anteriormente. Causas de la falla potencial. Aquí empezamos a pensar sobre cuáles son las causas que podrían haber originado este problema. Tenemos la ocurrencia, lo cual nos dice cuál sería el periodo de tiempo en el que podría ocurrir este problema. Los controles de prevención. Aquí ya vamos evaluando cuáles serían las medidas a tomar para evitar estos problemas. En el caso de controles de prevención, se debe de tomar en cuenta cuál sería nuestra estrategia para poder prevenir estos problemas. En cuanto a controles de detección, hablamos de cuando ya existe el problema, cómo se lo podría detectar más fácilmente dentro del proceso. Es así que también tenemos un índice de detección, el cual nos dice qué tan fácil o qué tan difícil es poder encontrar el problema. Por último tenemos RPN, lo que significa Risk Priority Number, lo cual nos indica el número de la multiplicación entre la severidad, la ocurrencia y la detección, mostrando así cuál sería el número que más, o cuál sería el proceso que más problemas podría causar dentro del proceso. Y por último tenemos las acciones recomendadas que ya vienen por uno mismo. Es de mencionar que toda esta matriz se viene evaluando por medio de un grupo polifuncional o dinámico dentro de la empresa. Esto para poder tener diferentes visiones en cuanto a los procesos, así poder concluir en cuáles serían los problemas que se deberían de tomar más en cuenta para arreglarlos. A continuación vamos a mostrar o vamos a explicar cuáles son los procesos o los subprocesos de los cuales se debería de tomar más en cuenta rigiéndonos por el Risk Priority Number. El primero de ellos es establecer la funcionalidad. El modo de falla potencial sería que tengamos funciones absurdas o inútiles dentro del app. ¿Cuál sería el efecto potencial de esta falla? El efecto que podría tener este problema es que exista un mayor trabajo para un requerimiento innecesario. Es decir, se gastarían más recursos, más tiempo, más investigación en algo que no es necesario para el cliente. La severidad sería de 4, lo cual no es muy grave, ya que sí se podría corregir y no provoca que el producto sea inútil. Causas de la falla potencial. ¿Cuál sería la causa para este problema? Es que no se comprendan las necesidades del mercado. Esto lo explicaremos más después, pero esto provoca que muchas veces, si no se entiende cuáles son las necesidades o requerimientos que quiere el cliente, podemos tener una aplicación la cual no cumpla con esas necesidades y tal vez exceda en varios aspectos los cuales no son necesarios. ¿Cuál sería la ocurrencia? O colocamos uno, ya que no es un problema el cual pueda ocurrir recurrentemente. Los controles de prevención. Basar la funcionalidad en un estudio de mercado. Esto es muy importante, ya que para prevenir este error debe de regirse todo el proceso para poder crear la funcionalidad de la app en el estudio de mercado que se realiza anteriormente, ya que este estudio de mercado te da mucha más visión sobre cuáles son los aspectos que quiere el cliente en su app. Los controles de detección. ¿Cuál sería el control de detección más práctico para poder encontrar el problema? Comparar las encuestas de necesidades del mercado con la de nuestra aplicación. Esto nos da una idea de lo que tenemos con lo que se necesita. Así podemos encontrar cuál es el problema. En cuanto a detección, colocamos un número 3. Esto debido a que muchas veces las funciones que tal vez son inútiles para unas personas, para otras puede hacer que no. Y esto puede causar una confusión y hacer que el proceso se confunda y tenga más problemas.
En cuanto al Risk Priority Number, tenemos un número 12, el cual sí muestra que es un proceso que se debe de tomar en cuenta y que debe de ser atendido para evitar errores. Las acciones recomendadas. ¿Cuál es la acción recomendada que nosotros hemos hecho para que se evite todo este proceso de error? Es realizar un estudio de mercado tanto en clientes como en competencia. En clientes se pueden aplicar lo que son encuestas y en la competencia se pueden aplicar lo que es el benchmarking, que también lo vimos dentro de la materia. Nuestro segundo ejemplo es el cuarto subproceso, el cual nos dice codificar y validar el algoritmo. En esta parte ya entramos a la parte de programación, en donde se encuentra un proceso bastante complicado que debe de ser tomado bastante en cuenta. ¿Cuál es el modo de falla potencial? El algoritmo no se puede ejecutar. Esto debido a que pueda tener varios problemas que ya los veremos después. ¿Cuál es el efecto potencial de falla? ¿Cuál es la consecuencia que esto nos podría causar? Es que el programa no funcione correctamente. Si el programa no funciona correctamente desde la programación, no tendremos un resultado de aplicación. Por eso es que la severidad es un número 8, ya que la aplicación sería inútil, no podría funcionar si es que se le abriera paso al mercado. Causas de la falla potencial. Tenemos que la causa principal sería que el algoritmo tiene fallos en su escritura y programación. La ocurrencia sería un número 2, ya que muchas veces en programación sí suelen ocurrir errores, que muchas veces no son por culpa de la máquina, sino muchas veces son culpas del hombre, entonces esto sí puede causar un problema. Los controles de prevención. Tomar clases y capacitaciones sobre el lenguaje de programación que se va a usar. Esto es fundamental para evitar todos estos errores. Debemos de prevenir con una táctica adecuada. En este caso debemos de tomar como objetivo el que exista un personal capacitado en el lenguaje que se va a utilizar para la aplicación. ¿Cuál es el control de detección? El control de detección es básico y se encuentra realmente dentro de la aplicación o el programa o lenguaje que se va a usar. En este caso es que revisemos todas las líneas antes de validar el algoritmo. El revisar todas las líneas hará que puedas ver cuál es el error en que se encuentra, tal vez por puntos o por situaciones mínimas. Tú podrás revisar todas las líneas antes de validar todo lo que es el algoritmo. La detección colocamos que es 1, ya que esta detección puede ser automática dentro de la aplicación o del programa que estemos utilizando. En cuanto al RPN, tenemos un número 16, mostrando así que es un proceso el cual es crítico, el cual sí se debe de tomar bastante en cuenta dentro del proceso. ¿Cuáles son las acciones recomendadas? La acción recomendada es validar el algoritmo antes de ejecutar. Esto es muy importante para que podamos ejecutar el algoritmo sin ningún error. Después tenemos las otras actividades. En este caso vamos a evaluar 3 actividades. Primero, descargar app en dispositivo móvil. ¿Cuál es el problema que puede surgir dentro de este subproceso? Es que la aplicación no se pueda descargar. ¿Cuál sería el efecto? El dispositivo móvil no pueda descargar la aplicación, es decir, no se pueda comprobar, porque en este caso ya estamos entrando a la verificación. Por este motivo es que el dispositivo móvil, al momento de no poder descargar, no pueda encontrar la aplicación y no se puedan realizar las pruebas. Esto es una severidad de 8, ya que la aplicación sería inútil al no poder descargar en el dispositivo móvil que nosotros vamos a utilizar para la aplicación. ¿Cuál sería la causa? Que el archivo no tenga los datos e información correcta para descargar. En este caso estamos hablando de lo que son los links, de lo que son los archivos o las carpetas que están dentro de los archivos que se van a enviar para descargar, que muchas veces suelen estar comprimidos. Entonces tenemos una ocurrencia de 1, ya que muchas veces este proceso no se puede dar. Pero ¿cuál sería nuestra prevención? Es que revisemos el archivo, que el archivo contenga toda la información descargable. Es decir, ver si las carpetas están completas al momento de comprimir el archivo. ¿Cuál sería nuestro modo de detección? Realizar varias pruebas en diferentes dispositivos móviles. Esto para poder tener un antecedente de que el archivo está funcionando dentro de los dispositivos móviles. La detección sería de 1, ya que sería fácil que el teléfono pueda ver que no se puede descargar el archivo.
Tenemos un RPN de 8, lo cual muestra que sí, que si bien no es un subproceso crítico en cuanto a lo que es errores, sí se lo debe de tomar en cuenta, ya que este es el subproceso que abre paso a la verificación y control de errores de la aplicación en sí. ¿Cuál sería nuestra acción recomendada? Es configurar el dispositivo Android para permitir descargar aplicaciones de cualquier fuente. Esto ya es una recomendación la cual se debe de tomar para la persona que va a descargar, que tenga el teléfono en sus manos. Esto siendo que se debe de llegar a configuración y poder permitir que se descarguen cualquier aplicación de fuentes desconocidas, sabiendo que el archivo claramente es seguro. Después tenemos el séptimo subproceso, que es revisar la funcionalidad. Este es bastante crítico, ya que será el que pueda mostrar qué errores tiene la aplicación, ya sean visuales o sean de programación, para poder corregir. En este caso, ¿cuál es el problema que podría surgir dentro de este subproceso? Es que el chat privado no funcione correctamente. El efecto es que no se puede comunicar con otros usuarios. Esto muestra una severidad de 6, ya que la aplicación se basa en el contacto entre los usuarios que quieren o están interesados en buscar un inmueble. ¿Cuál sería la causa? El algoritmo para el chat no se encuentra bien codificado, lo cual sí sería un grave problema que se debería de empezar de nuevo y empezar a revisar lo que es programación y así ver que el chat sirva. En ocurrencia podría ser un número 2, ya que al ser, como mencionamos anteriormente, ya que al ser un problema de programación, sí puede ocurrir por parte o falla del hombre o el operario. Tenemos cuál es nuestra prevención, sería verificar que el algoritmo para el chat se encuentre bien codificado. Esto basándonos en el lenguaje que estemos utilizando, revisamos los errores y así. En cuanto a la detección, es probar si el chat es funcional en diferentes dispositivos Android. Antes de las pruebas, sí debería de ser obligatorio que podamos evaluar si es que existe la funcionalidad o la conexión entre los chats de diferentes teléfonos Android para poder llevarlo a las pruebas posteriormente. En cuanto a la detección, tenemos un número 2. Ya que sí fuera un poquito más complicado poder saber este problema, ya que no es la única función que cumple la aplicación. Tenemos un número 24 en cuanto a Risk Priority Number, lo cual nos dice que sí es algo bastante crítico en cuanto a los errores, ya que afecta completamente a la funcionalidad y calidad de la aplicación. Las acciones recomendadas es detectar si los mensajes llegan hacia otros usuarios basados en las notificaciones, lo cual también se encuentra en Where is my Roomie. Si las notificaciones de mensajes no funcionan, ya deberíamos de saber que existe un error dentro de la aplicación. Por último, tenemos arreglar errores. En este caso, el problema potencial podría ser que el error pase desapercibido. ¿Cuál sería el efecto que cause este problema? Es que el programa no encuentre la falla, que el programador no encuentre la falla. En este caso tenemos una severidad de 8, ya que al no poder corregir los errores que se hicieron, que se dictaron después de la supervisión de la aplicación, volverá a seguir teniendo errores, lo cual dificultará el que pueda funcionar la aplicación. ¿Cuál es la causa? Que la falta de experiencia del programador con el lenguaje utilizado. Aquí corre bastante riesgo lo que es la aplicación en sí, y que el programador, al no encontrarse bastante capacitado, no puede encontrar el error y no pueda solucionarlo para que la aplicación aumente su calidad y pueda ser mejor o mayor funcional en cuanto a lo que es para el cliente. Tenemos una ocurrencia de 1, ya que tal vez los programadores que se van a utilizar sí deben tener la experiencia necesaria para poder detectar los problemas o los errores que ya se quiere corregir. ¿Cuál sería nuestro método de prevención? Es que el programador debe estar altamente capacitado con el lenguaje de programación. Aquí debemos hacer un paréntesis, ya que nuestra aplicación está enfocada en lo que es el sistema Android.
Para este sistema es importante ocupar varios programas en específico. Por ejemplo, JavaScript, lo cual es un programa de programación el cual es un lenguaje de programación, el cual es bastante conocido, bastante común dentro del ámbito de programación, pero también debe de tener una alta capacitación o un alto estudio para poder ser funcionado, que funcione de manera correcta y que la persona que lo esté utilizando pueda hacer las cosas de manera correcta. ¿Cuál sería nuestra detección? Es que el programa pueda detectar el error para guiar al operador. Es decir, el programa que se esté utilizando será quien arroje la alerta de cuáles son los errores o problemas que existen dentro para la aplicación. En cuanto a lo que es detección, tenemos un número 2, que si bien es fácil que la aplicación te pueda indicar cuál es el problema, pero si es un error en el cual, o tal vez es alguna cosa técnica la cual se debe de modificar o se debe de mejorar, sí recae en manos del programador para ser cambiado. Tenemos un Risk Priority Number de 16, lo cual muestra que sí es un evento crítico, el cual sí debe de ser tomado en cuenta para que no ocurran errores. Y en cuanto a las acciones recomendadas, es contratar a un programador especialista en el lenguaje usar. Esto para evitar los errores que comentamos anteriormente. La aplicación de AMEF en Where is My Roomie es la que se mostró o se explicó en esta exposición. A continuación vamos a explicar los resultados de una manera más general y más comprimida. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los resultados. Aquí lo que se busca es analizar las actividades que son más vulnerables a tener errores, y esto lo hicimos bajo el índice del RPN, que es Risk Priority Number. Esto está ordenado de forma descendente. Bueno, el primer aspecto que tenemos es revisar la funcionalidad, que tuvo un RPN de 24. Para el error más crítico que puede haber es el hecho de que los chats entre el comprador y el vendedor no estén funcionando. Esto puede surgir por fallas en la programación, y por este motivo la prueba entre dispositivos será obligatorio para detectar y prevenir cualquier error con una codificación adecuada en este ámbito. Como segundo RPN tenemos de 16, que es codificar y validar el algoritmo. Bueno, en este subproceso tenemos de que el programa codificado no sea funcional bajo las especificaciones de los diseñadores. Esto causaría retrasos en el proceso hasta encontrar los errores en el lenguaje de programación. Aquí lo que se buscará es encontrar un programador altamente capacitado, y de ahí el otro RPN igualmente es de 16 y sería arreglar errores. Bueno, este paso es fundamental ya que es posterior a la revisión por el supervisor y es previo a la distribución de la app, lo cual obliga a que todas las fallas sean ya corregidas. Es así que los problemas en esta fase es que un error pase desapercibido por el programador, lo cual genere mayores retrasos para estar disponible para el público la app, y lo cual obliga a tener un estricto enfoque en los requerimientos del supervisor y las necesidades del cliente. Como cuarto RPN tenemos que fue de 12. Aquí es el establecer la funcionalidad. Bueno, en este subproceso es clave, ya que aquí se definen las funciones que cumplirá la app. Se identifican los requerimientos y capacidades que tendrá la app, pero el error más común es agregar funciones que no agreguen valor a la aplicación. Bueno, como quinto RPN tenemos que seleccionar el lenguaje de programación. Esta actividad es esencial debido a que si el programa usado no es compatible con el sistema Android, no podrá funcionar en los dispositivos móviles que cuentan con este sistema, siendo estas personas nuestro objetivo de mercado. Para mitigar este problema es obligatorio utilizar un programa compatible al sistema Android. Bueno, como sexto RPN igualmente fue de 8, la calificación que aquí es descargar app en el dispositivo móvil. En cuanto a esta actividad, es de mencionar que es la cual inicia la fase de pruebas.
así que es fundamental para el desarrollo de los demás procesos. Es así que el error que puede surgir es que el archivo no se pueda descargar en el dispositivo móvil. En cuanto a los dispositivos utilizados en las pruebas, deberán ser Android y mantener la opción de descarga de archivos de fuentes desconocidas activada, que es una obligación que piden los sistemas operativos Android cuando se descargan aplicaciones que no sean de, de la Play Store. De ahí como séptimo punto tenemos que el RPN fue de 6. Aquí fue la distribución de la aplicación. Aquí el error que más puede haber sería el hecho de que ya se empieza a distribuir la aplicación, pero sin que esté valiendo correctamente. Por lo que quedaría mal en primer lugar la aplicación, y la solución sería el probar bien la aplicación en diferentes dispositivos y ver que esté bien su funcionalidad. Aquí tenemos en el octavo punto que el RPN fue de 6 y es definir boceto para el diseño visual. Aquí lo que se busca es el hecho de que primero los colores, el diseño de la aplicación sea atractiva para el cliente, eh, para poder llamar su atención. Esto también los problemas que pueden haber aquí es que los colores no sean de la misma tonalidad, que no se puedan visualizar bien los botones que hay en la aplicación. Como noveno punto tenemos que el RPN fue de 4 y aquí es verificar los detalles visuales. Aquí prácticamente lo que se busca es que las imágenes sean de buena calidad y que los clientes puedan aprovechar de la aplicación de la mejor manera, con una buena resolución y que sea muy atractiva para ellos.